Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Libertad de Percepción. Mi nombre es Amber y el día de hoy quiero hablar de 5 principios del trabajo energético, sobre todo para aquellas personas que tengan interés en desarrollarse energéticamente y vamos a estar hablando de lo que eso podría significar. Y personas que tengan interés en desarrollar la capacidad sutil para percibir la realidad desde un punto de vista energético. Cuando se aprende a trabajar con energía, nuestra realidad se transforma porque, por así decirlo, es como que adquirimos un sentido adicional. No es que las demás personas no tengan ese sentido. De hecho, todos tenemos el sentido de la percepción sutil, por así decirlo. Solo que debido a la socialización y a la forma en la que aprendemos a existir en el mundo, aprendemos a no prestarle atención a este órgano sensorial, pero todos lo tenemos. Y cuando este órgano sensorial se activa y se ejercita, nuestra experiencia de la realidad se ve informada por información, valga la redundancia, que no es accesible solamente por los sentidos cotidianos. Esto quiere decir que, que aprender a trabajar con energía y el trabajo energético nos da una capacidad más amplia para entender la realidad y para navegarla. También para enfrentar problemas o resolver conflictos. Cuando tenemos una capacidad de sensibilidad energética y capacidad de trabajo energético desarrollado, tenemos una capacidad más aguda para resolver conflictos, resolver problemas, porque tenemos un punto de vista más amplio y además tenemos mayor flexibilidad, tanto cognitiva, mental, emocional y, por supuesto, energética. Entonces, el primer punto del que quiero hablar es, punto número 1, aprender a trabajar con el propio cuerpo. Esto es muy importante. A veces pensamos en el trabajo energético como algo demasiado etéreo, demasiado metafísico, demasiado místico incluso, y personalmente considero que esas son aproximaciones que no son del todo beneficiosas para quien realmente quiere aprender a trabajar con lo que estamos llamando energía. Lo que me parece más beneficioso es, como digo, aprender a trabajar con el cuerpo. De hecho, cuando lo vemos desde este punto de vista, ni siquiera hay que pensar en la energía como algo místico o extraño o espiritual. La energía está constantemente desencadenando procesos en el cuerpo. Podemos, si queremos verlo desde un punto de vista más material, que me parece importante en cierto punto, podemos entender la energía como el fluir de la sangre, el intercambio químico que se da entre las células, el crecer del pelo, la actividad neuronal, todos estos procesos físicos tienen que ver con nuestra energía. Es importante aprender a sentir nuestro cuerpo, desde los procesos más burdos que ocurren, por ejemplo, me duele el estómago, me duele la cabeza, hasta los procesos más sutiles. Siento algo en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos hablado antes en otros videos, aprender a trabajar con energía implica aprender a sentir el cuerpo, aprender a desarrollar la conciencia corporal. Este punto es el primero, pero me parece que es el más importante. Sin este punto, no sé cómo avanzar a los demás. Es lo más importante, aprender a trabajar con el propio cuerpo. Si la conciencia del trabajo energético no está enraizada en el cuerpo, se puede caer en percepciones imaginarias. Me imagino, eh, por ejemplo, me imagino una energía violeta, por ejemplo, que me está ayudando para esto o para aquello. No es que eso esté mal, pero desde mi punto de vista, las percepciones imaginarias no tienen la misma fuerza que cuando se trabaja directamente con lo que se siente en el cuerpo. El segundo punto
va de la mano con el primero y es subproducto del primero, pero también hay que enfocarse mucho en él, es el aprender a silenciar la mente. Hay muchas formas y muchas metodologías, muchas técnicas que nos llevan al silencio. Sin embargo, no quiero proponer una sola como la única vía. Aprender a entrar en silencio es un proceso que cada quien tiene que aproximar de forma individual. La meditación, el concentrarse en la respiración, la contemplación, la escucha, por ejemplo, de los sonidos de la naturaleza, de nuevo, aprender a sentir el cuerpo, son solo algunas de estas formas que ayudan a silenciar la mente. Sin embargo, como digo, es un proceso personal y este proceso es sumamente importante porque permite que nuestra atención se mueva de la mente, de los pensamientos, de las cogniciones al cuerpo. Y en el cuerpo, como ya dijimos, ocurre la percepción de la energía. Es a través del cuerpo que percibimos la energía. También el silencio mental me parece importante como base para el trabajo energético porque ayuda a desmitificar la dimensión energética de la realidad. Aquí estamos hablando de una forma muy práctica y muy concreta de trabajar con la energía, que es sentir el cuerpo, ¿verdad? Hay otras aproximaciones que pueden ser, como ya dije, más místicas o más metafísicas. Y me parece que cuando le prestamos mucha atención a esas perspectivas sin haber o sin tener las bases iniciales, que es el sentir corporal y el silencio interno, podemos perdernos y podemos creer que estamos percibiendo energías cuando en realidad estamos en enredos mentales. O para decirlo de una forma más formal, estamos perdidos en nuestras propias creencias y nuestras propias proyecciones. De hecho, podría decir que un buen parámetro para trabajar con energía, según mi opinión, es que mientras menos explicaciones tengas respecto a qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, es mejor. El tercer punto que les quiero comentar hoy es aprender a usar el Dantien. El Dantien es una zona está ubicado en una zona de nuestro cuerpo que está debajo del abdomen y es una zona muy especial porque permite guardar energía, permite acumular energía, permite ahorrar energía y esto nos permite desarrollar el cuerpo. Cuando aprendemos a desarrollar el Dantien, sabemos que tenemos una batería que se puede cargar, ¿sí? Y que podemos ir acumulando energía que posteriormente nos va a permitir seguir silenciando la mente e ir profundizando en el trabajo energético. Otro punto del cual quiero hablar tiene que ver un poquito con lo que estaba diciendo antes y es, sobre todo al inicio, poner más atención a lo interno que a lo externo. ¿Por qué digo esto? Porque veo muchas personas, muchas escuelas enseñando a trabajar con energía sin haber hecho primero un proceso, como ya dijimos, de silenciamiento mental. Expliquemos esto. Para silenciar la mente hay que trabajar en los patrones mentales fijos y las creencias que están muy fijas. Cuando las creencias están muy fijas, quiere decir que están en automático y que son inconscientes. Y cuando las creencias están en automático y son inconscientes, se convierten en proyecciones. No nos damos cuenta. Percibimos afuera algo que realmente es interno. Eso distorsiona nuestra capacidad para percibir la realidad. Es decir, nos percibimos a nosotros mismos en realidad estar percibiendo el mundo. Eso yo considero que nos pasa a todos los seres humanos en mayor o menor medida. Es decir, es un trabajo que siempre hay que estar haciendo. Solo que si uno no ha hecho nada de ese trabajo,
creo que es mucho más probable quedarse perdido en las proyecciones. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque, por ejemplo, algo que se escucha en diferentes personas que están en esto de la espiritualidad es, por ejemplo, conocí a una persona y tenía una mala energía, o fui a un lugar y el lugar tenía una mala vibración. No es que eso esté mal, pueden que sean percepciones correctas, que sí la persona está percibiendo algo de la otra persona o del terreno al que está yendo o la casa o lo que sea, pero también es posible que la persona esté proyectando algo en esa otra persona. Y estoy proyectando, entonces creo que esa persona tiene mala energía. Por ejemplo, voy caminando y vi un pájaro. Entonces, ese pájaro tal vez era simplemente un pájaro, pero debido a que tengo mucho bagaje mental y no estoy en silencio mental, yo veo, proyecto una de mis creencias de mi repertorio inconsciente, digo, ese pájaro es un mal augurio y quiere decir que no me va a ir bien. Y por supuesto, si me digo eso a mí misma, es muy posible que no me vaya bien porque me predispongo y quiero cumplir esa profecía de que no me va a ir bien, ¿no? Entonces, a mí esto me parece de las cosas más importantes cuando se aprende a trabajar con energía o cuando uno está aspirando a entender qué es esto de la energía, porque tampoco es que es algo de un curso de fin de semana, es un trabajo, este es un camino de exploración de vida en donde hay que cuestionarse muchas cosas y lo primero que hay que cuestionar son nuestras interpretaciones de lo que se supone que la energía significa, ¿sí? No es que interpretar está mal, también tenemos que usar nuestra intuición para poder entender qué es lo que pasa en nosotros. Pero muchas cosas, sobre todo cuando estamos percibiendo el afuera, creo que vale la pena tomarlo con pinzas y evaluar si esta percepción es una percepción auténtica o si más bien es una proyección de mi propia sombra. Eso a veces cuesta hacerlo, no es de la noche a la mañana, es un proceso que, como hemos dicho, no es lineal, pero sí es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Y el quinto punto que quiero conversar hoy como fundamento del trabajo energético es seguir un sistema, practicar un sistema. Este sistema puede ser los pases energéticos, la tensegridad, la recapitulación, la meditación, el qigong. Seguir un sistema te va a dar bases y es algo muy bueno, sobre todo un sistema que trabaje con el cuerpo te va a dar bases. No te va a resolver todo el sistema. Yo no creo que un sistema de cultivación te resuelva todo, pero sí te da buenas bases sobre las cuales tú puedes construir. Y en esto, digamos, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, o incluso para mí misma, me gusta mucho pensar en el ejemplo de la música o el arte. Por supuesto que todos tenemos la capacidad de hacer música. Sin embargo, cuando uno ha estudiado, por ejemplo, ciertas escalas, ciertos ritmos, ciertas armonías, esto le permite a uno crear música teniendo mayor información. Lo mismo con el trabajo energético. Cuando se aprenden ciertos sistemas de cultivación, por ejemplo, lo que dijimos antes, aprender a trabajar en el Dantien o en los pases energéticos, que se aprende a trabajar con la energía de los tendones. Ajá. Cuando y mucho más, pero cuando estos elementos empiezan a integrar, hay ciertos de nuevo, ciertos elementos que ya se empiezan como a comprender de forma más profunda y esto nos permite desarrollar nuestra propia aproximación al trabajo energético. Pero no lo estamos haciendo de la nada, estamos haciendo basándonos en un sistema al cual yo siento que no hay que apegarse, pero que sí nos da fundamentos. Quiero que repasemos los 5 puntos que hablamos hoy. Dijimos trabajar con el propio cuerpo y las sensaciones corporales, que ese sea eh, el punto de partida de tu proceso de desarrollo y trabajo energético. Aprender a silenciar la mente y cuestionar el papel que están teniendo tus propias proyecciones. 3, aprender a trabajar en el Dantien de todos los
De todos los elementos que el trabajo energético puede tener, este me parece fundamental y yo personalmente lo aprendí del Qigong. Sí, de mi profesor de Qigong lo aprendí. El Dantien permite ahorrar energía de una forma muy eficaz. Siguiente punto, enfocarse en lo interno más que en lo externo. Es decir, no es como que voy a andar al inicio percibiendo quién tiene buena energía, quién tiene mala energía. ¿Por qué? Porque puedo estar perdida en una proyección. Vale mucho más la pena usar todo ese enfoque y esa atención y esa intención en trabajar mis propias creencias y mis propias sombras para así no estar proyectando en los demás o en la realidad y así poder ir limpiando la visión del mundo. Limpiamos la visión cuando trabajamos nuestras propias proyecciones, ¿cierto? Y quinto punto, sigue un sistema, estudia un sistema, puede ser el yoga, puede ser el qigong, puede ser la meditación, etcétera. Pero sí lo recomiendo mucho seguir un sistema y ser disciplinado con este sistema. Esto te va a abrir, primero te va a abrir el cuerpo y es necesario abrir el cuerpo porque cuando el cuerpo está muy contraído, pues cuesta más percibir. El mismo sistema de cultivación te va a ayudar a limpiar la mente, lo que venimos hablando, y va a hacer que se desarrolle tu conciencia corporal, que como ya lo dijimos, la conciencia corporal es lo que nos permite percibir la sutileza de las energías y no solo percibirlas, sino aprender a usarlas. El cuerpo humano, la mente, nuestro sistema, nuestro cuerpo de ensueños o ya todo eso es para otro video, está lleno de mecanismos energéticos que no conocemos porque tenemos demasiado ruido mental, porque el cuerpo está demasiado contraído o sencillamente porque no lo hemos desarrollado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar. Si les gustó el video, pueden dejar like, un comentario, compartir el video o suscribirse a este canal. Les agradezco mucho y ya nos veremos con otro video.